for the others. Let's wait for the others to come. Let's wait for the others to come. 5 minutes, Yomainis. 5 minutes. 5 minutos. Hi, good evening, Alina. Good evening. Buenas noches. Good evening. We will begin the class in 4 minutes. Iniciamos las clases en 4 minutos. 4 minutes. Okay, teacher. Let's wait for the others to come, okay, in a few minutes. Yes, good evening, Andia. Good evening. A pleasure to see you one more time. Un placer verla una vez más, Andia. So here comes Moses. Moisés ya viene No por se ahí. escucha. Oh, yes. Thank you. Yes. Andia, good evening. One more time to see you. A pleasure. Un placer verla nuevamente. Moses. What's going on, Moses? Good evening. Yes, good evening. Very good. So here we are, guys. Vamos arriba. Today I'm going to give you a reinforcement, a review. Hoy voy a darles lo que es un pequeño repaso de lo que vimos ayer. Because this topic is a little extensive. Este tema es un poquito extenso. Simple past, regular and irregular verbs, how to make questions with the auxiliary did, and so on. Es un poquito extenso este tema. Hoy le voy a dar una recapitulación de lo que vimos en el día de ayer. De igual forma les digo que en la plataforma están todos los videos, simple past, was, were, regular verbs, todos esos temas para que les saquen un provecho. En esta semana no es que ustedes se van a aprender todos estos aspectos gramaticales que serán importantes para cada uno de ustedes ya en términos de conversación. No, it's a process, es un proceso que deben de ir trabajando, independientemente que solamente es por esta semana, pero ustedes deben ir practicando, mejorando este proceso. The next Monday, el próximo lunes, I'm going to give you another reinforcement about this topic. Very interesting, simple past. El próximo lunes les estaré dando una vez más un repaso de esta parte. Independientemente que vamos a trabajar con la unidad número 8, claro está, pero vamos a tomar el lunes para ello, para traerles unos pequeños ejercicios para que se vayan trabajando esa parte. Recuerden que nuestro objetivo es adquirir los conocimientos básicos lo más que podamos. Algo para resaltar. Cuando usted está haciendo un curso de inglés, en este caso lo está haciendo en la plataforma virtual, el Infotep, eso le indica que usted terminó el curso y usted va a seguir hablando inglés como un americano. No, ese es un proceso. No es que usted va a cualquier instituto o cualquier instituto de renombre que ya ustedes conocen, o cualquier lugar, o si van, por ejemplo, a inglés por inversión o lo que sea, no es que ustedes terminando el curso van a hablar, no. En todos los escenarios hay un periodo de prueba, un periodo en el cual el estudiante tiene que ir trabajando los conocimientos. Es paso a paso, step by step. So, but ustedes necesitan de seguir los procesos paso a paso.
Los idiomas necesitan tiempo para ustedes poder irlo desarrollando. Es un proceso. Un proceso. It's a process. Es un proceso en el cual ustedes deben de seguir. Esta parte del pasado simple lo veremos en los otros cursos también. No hay que salimos de esto, no. Ustedes lo van a seguir viendo y a medida que ustedes vayan haciendo, claro, con otros elementos. Lo que sí tienen que hacer es salir de este nivel lo mejor preparado posible en el sentido. No es que tienen que aprenderse todo esto en un 100%, ni un 80, un 90, un 40, un 50. Que ustedes sepan distinguir los verbos regulares, los verbos irregulares poquito a poquito, no todos, sino ya ustedes tengan ese enfoque, esa noción de qué son, de cómo yo hacer oraciones afirmativas y negativas en el pasado. It's a process. You're going to learn English. Ustedes van a aprender inglés. Sí, yo tengo esa certeza. Ahora bien, esa certeza se cumplirá, o ese enfoque, ese deseo, esa meta se cumplirá si ustedes siguen los lineamientos, las recomendaciones que yo les digo. Ustedes se mantienen estudiando. Los idiomas necesitan tiempo, señores. Y con esto inicio ya lo que es la parte de la clase que vamos a ver hoy. Yo les dije a ustedes que en el tiempo, yo creo que les dije a ustedes, y si se lo dije, escúchelo de nuevo. Pero es para concienciarles a ustedes que eso no tiene que ver donde yo esté estudiando inglés. Todo siempre va a depender de mí como persona, de mí como autor y consumador de mis propios conocimientos. Yo les dije a ustedes, o más bien les digo, si no lo había dicho, que en la pandemia yo estuve trabajando ya de manera personal con 3 grupos de dominicanos, los cuales estaban diseminados en muchos puntos de Estados Unidos, específicamente en la costa este, Brooklyn, Manhattan, New York, Boston, Atlanta. ¿Por qué yo le digo esto? No es para que digan, ay, pero el teacher le da, wow, pero el teacher también da clases así, wow. No, pero el teacher no es eso. Sino que esos dominicanos, en el cual yo duré la pandemia entera, yo duré con ellos como 1 año y pico trabajando. Muchos de ellos tenían 5 años, 10 años, 8, 9, viviendo en Estados Unidos. Y yo comencé con esos dominicanos, así como ustedes, en un inglés básico. Lo mismo que están recibiendo ustedes, lo mismo que recibieron ellos. Que no es de que, bueno, porque están en Estados Unidos, vamos a darle un trato especial de contenidos. No, lo mismo. Ahora bien, ellos están allá. ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué no hablan inglés? Hello, ¿ves lo que le estoy diciendo? Eso no es por donde yo esté, eso es por parte mía. Usted sabe que usted tiene 10 años en Estados Unidos y usted no sostiene una conversación. ¿Dónde está el problema? Yo, la responsabilidad. No me he dedicado el tiempo. Y yo no estoy diciendo esto por la situación, no. Es que le estoy dando una lección de vida. Y eso comenzaron a trabajar el nivel básico, después los intermedios, después avanzados. Y todos desarrollaron, porque ellos tienen la ventaja de que están allá. Si yo aprendo 2 o 3 cosas, ellos lo practican, como le decían, practice, let's go, vamos arriba. Cuando estamos hablando de la comida en restaurante, cuando te vayan a los restaurantes, vamos, utilicen el menú, pregunten al camarero, todas esas cosas. Y así ellos fueron aprendiendo. Ahora bien, fui yo. No, yo como facilitador, yo doy mi entrega total, más allá. Porque yo puedo hablar con ustedes, yo puedo decirle esto, pero todo depende de usted. Todas esas personas despegaron. Ay, teacher, gracias, después del año y pico. Ay, teacher, gracias, mire, ya estamos bien. Una joven consiguió un trabajo que entró al grupo porque estaba aplicando para un trabajo, necesitaba inglés. Estando en Estados Unidos, tenía 3 años esa joven. Esa es la que menos tenía. Después del curso, realmente consiguió su trabajo.
Contenta, teacher. Pero fui yo. No. Yo fui una guía de los procesos. Ahora, usted es el que decide. Ellos decidieron, bueno, vamos a trabajar, vamos a hacer esto. Ellos se enfocaron y los resultados vinieron por su esfuerzo. Así que, stretch yourself. Vamos a esforzarnos y a trabajar los procesos. I'm going to turn off my camera. Voy a apagar mi cámara. Voy a mostrarles en estos momentos parte de la clase, lo que vimos ayer como un repaso. Recuerden que nosotros vimos ayer lo que es... sí, Janero. Sí, teacher, disculpa, antes de que empiece la clase, no hay problema. Para informarle que Pamela fue operada ayer, el día de ayer, entonces ella está al lado mío escuchando la clase, pero no va a poder participar porque le prohibieron hablar. No puede hablar, pero ella está escuchando. Perfecto. Bueno, esperemos la pronta recuperación, que la mano toda poderosa de nuestro Señor Jesucristo esté sobre el cuerpo de Pamela. Janeiro, gracias, y que tenga su recuperación total. De verdad que sí. Está bien. Dios en control, qué bueno. Entonces, miren, ayer nosotros vimos, tranquilo, miren, sencillo, dos tipos de verbos, regular verbs and irregular verbs. Tenemos los verbos regulares y los verbos irregulares. Les dije ayer y hoy estoy recapitulando que los verbos regulares son aquellos que para formar su pasado se agregan ed. Son fáciles de formar su pasado. ¿Por qué, teacher? O porque el 80 o 85% de los verbos regulares usted le agrega ed. Por ejemplo, work, trabajar. Work, trabajé ahí. Listen, escuchar. Listened, escuché. Watch, mirar. Vigilar, watched, miré o vigilé. Independientemente que usted vea estos 5 verbos, eso aplica para la generalidad de todos los verbos irregulares. Miren aquí, cuando un verbo regular, termina en e, en este caso, para formar su pasado, simple y llanamente, lo que yo tengo que hacer y lo que usted tiene que hacer es agregarle la D. Arrive, arrived. Like es gustar, liked. El pasado. No hagan esto. Arrive. Bueno, como el teacher me dijo a mí que los verbos regulares se le agregan en déjame yo poner una E y otra D. No. Recordándoles que cuando terminan en E, simple y llanamente la D. Esto aplica para la generalidad. Hay otras reglas, pero eso la vamos a ver más adelante, ya en el otro curso, si Dios se lo permite. Pero yo creo que usted se enfoque en eso, que se agrega ed en la mayoría de los verbos, y cuando termina en e, yo le agrego la d. Les decía ayer, y hoy también, o sea, les recomendaba el día de ayer, y hoy hago la misma recomendación, the same recommendation, to create 2 groups, to write 2 groups in your notebook, one for regular verbs and another one for irregular verbs. Les hacía la recomendación que ustedes deben de formar 2 grupos en una mascota, claro, esto es un cuaderno. Usted pone el grupo, pueden ponerlo en inglés o en español, no importa, verbos regulares, regular verbs, y pueden iniciar con estos 5. ¿Para qué? Porque estamos en una etapa que ustedes deben ya ir identificando cuáles son los regulares y cuáles son los irregulares. Es un proceso, no es que en esta semana ustedes van a identificar todos los verbos, por lo menos no. Es un proceso que puede durar un tiempito, meses, inclusive hasta años, pero hay que iniciar. Ustedes pueden iniciar ese listado con esos 5 verbos. Y a medida que nosotros vayamos trabajando, terminando este curso, el otro, cuando yo le diga a ustedes, ese es un verbo regular, ya todo el mundo por default, bueno, regular, ¿y cómo está la estructura? Bueno, miren esto, un pequeño ejemplo. Yo le digo a ustedes, miren este verbo, travel. Travel es un verbo regular. ¿Cómo yo formo su pasado? ¿Quién me dice? ¿Qué yo tengo que agregarle? Vamos a ver, ¿quién me dice? Sí, Andia.
Sí, Adia, ¿puede hablar? No, Adia. Ah, bueno, parece que Adia tiene problema. Ok, Nelson, vamos a ver. Sí, buena. Sí, en ese caso, profesor, se le elimina la consonante L y se pone la D, ya que tiene la vocal A, la Oh, vocal E. ok, excelente. O sea, excelente, excelente por la respuesta, porque vamos a desglosar algo. Muy bien, escuchen. ¿Quién otra persona? ¿Quién me puede dar otra respuesta? Gracias. Quédese ahí, Nelson. Muy interesante esa pregunta, esa respuesta. Vamos a ver a Janeiro. En este caso, profesor, se le agregaría otra de la última, o sea, la última letra, que es la L, y se le agregaría la E y la D. La E y la D. Ok, perfecto. ¿Alguien tiene una última intervención? Quiero tener a ver. ¿Quién otra persona? Diomairis, vamos a ver. Se le agrega ed. Ok, gracias. Entonces, Nelson, Janeiro y Diomairis. Miren, en este caso, presten atención. Tomando aquí, debo yo poner un poquito más grande, tomando en consideración travel, que es un verbo regular, tomo la primera respuesta de Nelson. Nelson me dice, o nos dijo, que le quitamos la L y como ya quitaré la L, le agregamos la D. Vamos a ver. Nelson me dice esto. Es para aprender, ¿eh? Estamos aprendiendo. Entonces le quito la L y la D. Janeiro me dice, o nos dijo, que en este caso yo le duplico la consonante final y le agrego la L. Me dijo Diomairis, en este caso, que se le agrega la ed. Vamos a ponerle un colorcito. Vamos a ponerle un colorcito. Vamos a terminar aquí esta parte, un colorcito. Aquí tenemos Nelson. Aquí tenemos Janeiro. Y aquí ya lo dejamos en rojo. Mire, en este caso. Sí, bueno, pues, escúchame, profesor, escúchame la interrupción. Sí. Yo sé que es importante la explicación, pero hay una regla que dice en cuanto a los verbos regulares que si una consonante, es decir, si una vocal está en medio de dos consonantes, se le, se le duplica la consonante al final, ¿verdad que sí? Sí, esa es una regla que inclusive yo ayer se la explicaba, no estaba en mi planificación dársela ahora esa regla, pero para que no se quede en el aire, déjeme yo poner aquí un ejemplo también, pues yo la utilicé. Déjeme yo hacer este ejemplo para explicarlo también. Miren, ok, le voy a explicar ahora. Gracias, Nelson, por la intervención. ¿Qué tenemos aquí? Travel. Ese es un verbo regular. En este caso, Nelson, no es la respuesta correcta. No es que yo tengo que eliminar la L y agregar D. ¿Por qué? Porque les dije que los verbos regulares son aquellos que para formar su pasado se le agrega ed. Aquí tenemos work, listen, watch. Usted ve ed. Y los verbos regulares que terminan en i, para formar su pasado, yo le agrego d. O sea, en este caso, en estas reglas, no estoy expresando de eliminar palabras, no. En este caso no es la correcta. Pero es importante que cada quien tenga su punto de vista para uno ya consensuar y caer en el mismo punto. Eso está bien. Dice que está bien que yo me equivoque, pero venga acá. No, eso está bien. Uno respondiendo de la manera no correspondiente se aprende, porque ya usted sabe, cuando tenga la forma real, ya usted dice, ya es así. Aquí, Janeiro traveled. Me duplicó la L final. En este caso, hay una parte en inglés que el verbo viajar, usted le puede poner otra L. Pero que esos son unas pequeñas excepciones en cuanto, pero es permitido. Pero la forma correcta es la que Diomairis realmente emitió. Agregarle ed. Inmediatamente, yo le dije a ustedes, miren, hay un verbo regular. Usted identifica el verbo travel. Termina en L, bueno, le agrego ed. Ahora, si hubiese terminado en E, le agrego D. Entonces es traveled. ED. Tomando en consideración que esta parte que dio Janeiro
también se puede utilizar. Eso es una excepción a la regla, porque poquito a poquito vamos a ir aprendiendo cositas. Cuando estamos trabajando este tipo de verbos, no es bueno traerle todas las reglas gramaticales, porque se le puede volver, como decíamos antes, un yuyú en la cara. Ay, mi madre, entonces no, es paso a paso. Pero esta parte, Janero, también se puede utilizar. Pero la correcta, o sea, como la oficial, es esta, traveled, agregarle ed. Lo que estaba diciendo Nelson, con los verbos regulares, por ejemplo, en este caso, beg significa rogar, es un verbo regular. Ahora bien, cuando un verbo regular tenga esta estructura, esos son excepciones, son verbos, no es que hay muchos verbos, pero no es que ustedes va a estar, cada vez que usted va, por ejemplo, travel, usted va a estar mirando de que una consonante en medio de dos vocales. No, no. Son este tipo de verbos que tienen, por ejemplo, 3 palabras. Back. Una vocal en medio de 2 consonantes. Es regular. Para formar su pasado, yo duplico la consonante final, que es la G, y le agrego ed. Back, back. Exception to the rules. Entonces, de ahí es que vienen lo que es los verbos regulares, de esas formaciones. Hay más reglitas, no son muchas, pero hay más, pero ya eso lo veremos más adelante. Lo que me interesa por el momento es que ustedes sepan que para formar el pasado de los verbos regulares es agregarle ed. Esta, arrive, termina en e, le agrega ed. Y ya que vieron esta aquí, en este caso, vamos a suponer, miren, otro ejemplo. Otro ejemplo. Stay. Stay significa quedarse o hospedarse. Stay with me, quédate conmigo. Ese es un verbo regular. Ya yo le dije, ¿cómo yo formaría el pasado de ese verbo regular? ¿Qué yo tengo que hacer? ¿Quién me dice? O sea, stay. Según las 2 reglas que le mencioné anteriormente, ¿qué yo debo de hacer ahí? ¿Quién me dice? Vamos a Moses, Norelí, Nelson, Yomairis, Unibel. Yomairis, Agregarle ed también. Exacto. Ya es eso, miren. Agregarle ed. Inmediatamente yo le digo a ustedes, miren, esa es un verbo regular. Inmediatamente ya usted se ubica. Le agrego ed. Y así es, esa es la generalidad. Arrive, like, y así sucesivamente. Así lo van trabajando. Solamente son reglas sencillas, por eso que los verbos regulares son fáciles fácil de formar. ¿Por qué? Porque solamente es agregarle ed en la mayoría de los casos. Ed. Entonces, miren, le voy a poner otro ejemplo de verbos, de un verbo regular. Miren, le voy a poner aquí. Es sencillo parece como en español. Miren, elaborate. Elaborate significa elaborar. Por ejemplo, elaborate a test, elaborar un examen. Elaborate something, elaborar algo. Es un verbo regular. Ya yo le dije, ¿qué yo tengo que hacer para formar su pasado aquí? Vamos a ver, Nelson. ¿Qué le agrego? Sí, como termina en una vocal E, se le agrega la D solamente. Exactamente, mírenlo ahí, ¿ya? Ya solamente cuando ya usted conociendo la reglita, la mayoría son ed, cuando termina en ed, mire, elaborated, ya está en pasado, que yo no puedo hacer esto, de que bueno, déjame yo pegarle esta E y esta D. No, solamente la D. Y nada, así es. As short as SX. ¿Cómo hacer oraciones negativas con los verbos regulares? Miren, did plus not. Did plus not, que es didn't. I worked yesterday, yo trabajé ayer. I didn't work yesterday, yo no trabajé ayer.
¿Qué pasa? Que tenemos la oración en pasado, I were yesterday. Ahora, ¿cómo yo puedo pasar una oración afirmativa o negativa? Pongo el pronombre y yo utilizo el didn't. Mire, el didn't viene de esa fusión, did plus not. El didn't se utiliza para todos los pronombres personales. Cuando yo le hablo a ustedes mucho de pronombres personales, no se me confundan. Recuerden que los pronombres personales son los que sustituyen al nombre. María. Si yo voy a sustituir a María por un pronombre, en español es ella, en inglés es she. Pedro, un nombre propio. Si yo voy a sustituir a Pedro por un pronombre personal, en español es él, en inglés es he. Los pronombres personales se utilizan para sustituir a los nombres propios, sean de animales o cosas o personas. Su función principal es que los nombres propios no sean repetitivos. Teacher, deme un ejemplo. Perfecto, se lo voy a dar ahora a ustedes. Nelson es un ejemplo. Nelson trabaja en el aeropuerto. Nelson tiene 2 hijos. Nelson es muy puntual. Usted ve, yo dije 3 oraciones utilizando Nelson. Ahora, ¿cuál es la función de los pronombres personales que se utilizan en todos los idiomas? Una parte fundamental. Nelson trabaja en el aeropuerto, punto. Él tiene 2 hijos, punto. Él es muy puntual. Para eso que se utilizan los pronombres personales, para sustituir a los nombres propios y que no sean tantas repeticiones, o sea, no sea repetitivo el nombre propio. Es lo mismo que aquí, miren. Pronombre I. Yo utilizo el didn't. Siempre ese didn't se va a utilizar con todos los pronombres personales. Con I, yo, you, que significa todos ustedes, he, él y ella. It, eso, esa. We, nosotros, nosotras. They, ellos, ellas. Con todos. ¿Qué pasa? Presten atención. Cuando yo voy a hacer la oración en negativo, I didn't, el verbo tiene que ir en presente. ¿Cómo hace, teacher? Que yo no puedo ponerlo en pasado como está aquí. Miren, I didn't work yesterday. No, yo no lo puedo poner en pasado. Según la regla gramatical, cuando usted va a hacer una oración en negativo, en pasado simple, después del didn't, el verbo tiene que ir en presente. No puede ir en pasado. Otra forma, usted puede decir así. I did not work yesterday. Aquí tenemos la forma sin la fusión, sin la contracción, que la podemos utilizar. Moses, yes. Sí, profesor, volviendo, escúcheme que vuelva, o sea, que volvamos atrás con los verbos regulares. Ajá. Yo tengo una duda y es concerniente a una palabra que es break. Break. Ajá. Ese significado es descanso. O break, también poner que escribir la palabra. Porque break significa descanso. Vamos a dar un break, pero break es un verbo que significa romper. Ajá. Porque en este caso, el break, que se utiliza ahí como un adjetivo, bueno, un break es un descanso. Pero en sí, la etimología de la palabra, cuando hablo de etimología de la palabra, es el origen, realmente el significado es romper. Ese es el break que realmente se utiliza. Vamos a tomar un break, Pero que el break es como un rompimiento, como de una acción prolongada que usted está haciendo. Sí, pero entonces, profesor, ajá, claro. ¿Cómo uno puede volver esa palabra que es regular en irregular? Usted dice que cuando terminan en consonante se le agrega ed o algo así. Exacto, muy buena pregunta. Pero en ese caso no sería así, sino que el verbo irregular de eso es broken. Exacto, sí, pero sí. Entonces yo... En sí, ¿cuál es la o sea, qué usted quiere saber en sí? O sea, yo quiero saber el por qué es broken, porque usted me está diciendo que cuando termina en consonante se le agrega ed. Y si usted le agrega ed a esa palabra, va a sonar, o sea, va a tener otro significado. Ok, vamos a explicarle aquí. Muy buena la pregunta. En este caso, cuando hablo de los verbos regulares, no necesariamente tienen que terminar en consonante, en este caso. Aquí tenemos 2 tipos de verbos.
Los regulares, que son estos, que están aquí, o sea, unos cuantos, porque son muchos. Y de aquí, de esta particularidad, de lo particular se va a lo general. O sea, se aplica a lo general. Este verbo que usted me está diciendo aquí, que es break, en este caso usted me dijo al inicio que es descanso, pero break es romper, no es un verbo regular, es un verbo irregular. Por eso que al inicio de esta explicación le estaba diciendo que es importante que ustedes vayan identificando cuáles son los regulares y cuáles son los irregulares. En este caso, break no aplica esto que está aquí, agregarle de. ¿Por qué, teacher? Porque es un verbo irregular. Ahora bien, ahora ya usted sabe que es un irregular. Porque si yo darle esa información, usted va a tener la duda, ¿y este verbo será regular o irregular? Porque si es regular, claro está, mire, si es regular, ¿cuál es su pasado? Sería esto. Break. Se pronunciaría break si hubiese sido regular. Pero como no es regular, es irregular, este es el pasado, broke. Que eso que vamos a ver un momentito. De los verbos regulares e irregulares. Ahí vamos a llegar ahora. Miren aquí. Profe, una pregunta. Ah, sí, Elena. Mismo pasa como en el español, que hay reglas, excepciones a las reglas, ¿no? Sí, Quizá sí. eso es lo que usted está diciendo ahora. No. Estamos viendo, o sea, estamos dando un repaso de lo que dimos ayer de los verbos regulares. Bueno, estamos viendo los verbos regulares hoy. Es en estos momentos. De cómo se forman su pasado. Porque esto es una recapitulación de lo que vimos ayer, un reforzamiento. Esto no es excepción a la regla, porque esto es un verbo irregular. Nosotros vamos a terminar de explicar esto aquí, y están muy buenas sus intervenciones, para llegar a lo que es a los irregulares, para que ya caigan precisamente en esto, ¿de acuerdo? Entonces, miren aquí, I didn't work yesterday, yo no trabajé ayer. Después del pronombre, yo utilizo el didn't, y luego utilizo el verbo en presente. Miren aquí, the plane arrived at 7:30. El avión llegó a las 7:30. El verbo está en pasado. Mire, el verbo arrive es un verbo regular, pero ¿qué pasa? Como termina en E, le agregué una D según el aspecto gramatical. Ahora, en negativo, the plane didn't arrive at 7:30. El avión no llegó a las 7:30. Yo le quito la D cuando la oración es negativa. Es importante que conozcan esto porque hay una parte, la plataforma, una tarea, donde ustedes tienen que hacer 5 oraciones afirmativas y 5 oraciones negativas y pueden guiarse de este paso. These are the regular verbs. Estos son los verbos regulares. Recuerden, los verbos regulares son aquellos que para formar su pasado se agregan ed. Los verbos regulares que terminan en e, le agrego la d. Pero miren aquí, aquí tenemos los verbos regulares. Como les decía ayer, para darle una definición precisa, bien aplatanada, para que ustedes puedan captar, no traerles muchos términos lingüísticos, porque no es necesario en este momento. Miren, los verbos irregulares son aquellos verbos que para formar su pasado se convierten prácticamente en otra palabra. A estos verbos yo no le agrego ed. No, yo no le puedo agregar ed. ¿Por qué? Porque ya este es otro grupo. Este es otro grupo. Miren aquí tenemos 5 verbos irregulares. Como les decía ayer, ustedes pueden iniciar con esos 5 en su listado. Esos 5 verbos en su listado para que comience el proceso de identificación de verbos. ¿Cómo así, teacher? Ustedes ir conociendo los verbos regulares e irregulares. Ya ustedes saben que estos 5 verbos, mire elaborate y beg, estos 7 son regulares. Y aquí tenemos take, tomar, write, escribir, drink, beber, sit, sentarse, have, tener. These are irregular verbs. Estos son verbos irregulares que para formar su pasado, en el 90% de los casos, se convierten en otra palabra. Oigan esto. Miren, aquí tenemos, ¿cuál es el pasado de take? Took. Ahora bien, si Nelson, Elena o cualquier otra persona de aquí, distinguida persona de aquí,
no saben que el verbo take es regular y van a formar su pasado, miren lo que me pueden hacer. Ah, bueno, termina en E. ¡Pa! Le pongo D. Usted me lo muestra, yo le digo, no es la forma correcta. Teacher, pero usted me dijo a mí que a los verbos regulares que terminan en E, yo le agregué D para formar su pasado. ¿Y cómo usted me dice ahora que no? Le respondo, eso es una pregunta hacia el aire que yo siempre hago. Le respondo, sí, es verdad. Yo le dije a ustedes que aquellos verbos regulares que terminan en E, se le agrega D. Pero entonces le respondo, este no es un verbo regular, este es un verbo irregular. ¿Qué pasa? Estos verbos irregulares son más complejos que los regulares. Los regulares son más fáciles de formar su pasado. Es ED, termina en ED. En la mayoría de los casos. Mire, es más. Ahora, estos verbos hay que fajarse para identificarlos y aprender su pasado. Por eso que en la plataforma yo le puse un video tutorial que tienen que verlo, descargar ese video y siempre por lo menos una vez a la semana observarlo, que dura como 7 minutos. ¿Cuál es, teacher? Los verbos irregulares, estos más usados en el idioma inglés. Ahí ustedes van a escuchar la pronunciación tanto en presente como en pasado y su significado. Pero es para que se lo vayan aprendiendo y lo pueden ir anotando. Miren, write, escribir. El pasado, wrote. Drink, beber, drank, bebí. Sit, sentarse, sat, me senté. Have, tener. Y aquí tenemos el had, que es el pasado. Ustedes ven, entonces, por eso que es importante. Ahora bien, hay excepciones a la regla, Elena. Hay excepciones a la regla, Andy, a todo el mundo. Teacher, ¿ya que hay excepciones a la regla? Sí. Yo les dije a ustedes, para que lo puedan entender de la manera más precisa, que los verbos irregulares, o sea, eso es para que usted lo pueda entender, porque hay realmente un criterio, una descripción, pero es para no abordarle con muchas terminologías gramaticales, porque se me pueden confundir. Y no es que no están capacitados para entender, pero yo, cuando estoy tratando estos temas, yo le hago las definiciones más fáciles posibles, la platana. Los verbos irregulares son aquellos que para formar su pasado se convierten en otra palabra. Miren, ustedes que no son iguales. Take, took, write, wrote, drink, drank, sit, sat. ¿Usted sabe lo que me pasó a mí una vez? Cuando yo estaba estudiando inglés así, en nivel básico. Yo vi esta palabra en una oración. Y como ese tiempo no había Google Translator, yo tenía un diccionario Larousse viejo y comenzaba a buscar. Con eso estudiaba mi tía inglés. Oiga, eso hace mucho tiempo. Y yo comenzaba a buscar esta palabra en latín. Y busca palabra y busca palabra. Y yo, pero Dios mío, ¿pero y qué palabra es esta? Pero, wow, pero yo tendré que pedir a mami que me compre un diccionario como que de mejor categoría. Al otro día, cuando yo iba a la clase de inglés, esa es el teacher. Pero mire, esta palabra yo la encontré, pero wow, pero yo te voy a comprar otro diccionario. Y me dice, no, Nehemías. Esto, en primer lugar, no va a aparecer en el diccionario. En primer lugar. Segundo, esto es un verbo irregular, el pasado de un verbo regular, el pasado del verbo take. Y yo, ¿y qué él me dijo? Particularmente y también al grupo, comiencen a aprender los verbos irregulares, identificarlos, porque son extensos. Por eso que les estoy diciendo a ustedes que eso no es que se va a aprender en esta semana, no. Ustedes tienen que seguir observando ese video que yo les subí, que lo pueden descargar, que está en YouTube, e ir una vez a la semana, ustedes ir escuchando, identificando para que vayan aprendiendo. Recuerden que esto es manejador de inglés básico nivel 1. ¿Qué implica eso? Que hay más niveles de inglés. Y ustedes se van a topar con este tema en los otros cursos también, pero con otros elementos. Y es importante que usted vaya por lo menos teniendo alguna identificación de los verbos. ¿Qué pasa? Miren, ¿cuáles son las excepciones a las reglas? Aquí tenemos el verbo cortar. El verbo cortar, cut, es un verbo irregular. Teacher, ¿es un verbo irregular? Sí. Pero mire, por el pasado no cambió. Usted dijo que realmente, o sea, usted nos está dando a entender a nosotros para que de una forma sencilla podamos aprender que los verbos irregulares son aquellos que para formar su pasado se convierten en otra palabra. Sí. Pero aquí, miren, el mismo presente simple y el mismo pasado. Pero entonces, ¿qué pasó ahí? Exceptions to the rules. Excepciones a la regla.
Esto es un verbo regular. El mismo presente simple, su pasado se escribe igual. Se pronuncian cat, cat. Ya en una oración hay otros elementos que vamos a ver más adelante que ustedes van a distinguir cuando se está hablando en presente y en pasado. Pero mientras tanto, sepan que estas son excepciones a la regla. Es un verbo regular. Presente simple, pasado simple. Aquí tiene la misma pronunciación, cat, cat. Pero miren este, leer, read. Se escribe igual, pero aquí varía la pronunciación. Read, leer, y el pasado se pronuncia red, como rojo. Si yo digo, I read the Bible every day. Yo leo la Biblia todos los días. Oiga cómo pronuncié leer, read, con I. Ahora, si yo digo, I read the Bible, como rojo, yo leí la Biblia. Porque aquí se puede distinguir por la pronunciación. The same thing, lo mismo. Did plus not, el didn't. No oración afirmativa, she had a fever. Ella tiene fiebre. Lo llevo a negativo, she didn't. Siempre el didn't. Y el verbo tiene que ir en presente, siempre en oraciones negativas. She didn't have a fever. ¿Qué pasa? Ese es el uso de los verbos regulares e irregulares. On Monday, el lunes, we're going to work with exercises. Vamos a trabajar con ejercicios estos temas para que ustedes vayan fundamentando. Ustedes no se desesperen con eso, pero no vayan tomando los apuntes del lugar. Look here, miren esto, que esta es la parte que le quiero mostrar hoy. Miren, was where. Miren esto, Andy, Adiomaris, Jonibel, Elina, Stern, Janeiro, Moses, Nelson, Angelín. Este es el pasado del verbo to be. Recuerden que nosotros vimos el verbo to be en la primera unidad. Y siempre les he dicho que deben de aprenderse el verbo to be de memoria, la conjugación, porque ustedes van a ver el verbo to be con otros elementos en este nivel finalizando. Cuando vayamos ya la semana que viene a hablar del futuro, be going to, vamos a ver el verbo to be. En los otros niveles, también el verbo to be. En los niveles avanzados, también el verbo to be aparece, señores. Por eso yo les digo a ustedes que tienen que conjugarlo de memoria. I am, you are, he is, she is, it is, we are, they are. Entonces, miren, el verbo to be, que significa ser o estar, tiene dos pasados, que es el was y el were. Ese was significa era o estaba. Dos significados que tienen que ir solo aprendiendo. Ese were tiene estos 6 significados. ¡Ay, teacher! ¿Y todos esos significados? Sí. Tienen estos significados dependiendo del pronombre que vayamos a utilizar. Eso lo vamos a ver en un momento. Were significa eras, estabas, eran, estaban, éramos, estábamos. Mientras tanto, yo utilizo el was. Miren aquí, Yomaris, Andy, Elena, Esther, miren. Utilizo el was para los pronombres I, she, it and he. I was, yo era, yo estaba. She was, ella era, ella estaba. It was, eso era, eso estaba. He was, él era, él estaba. Ese es el significado que tiene que aprender. ¿Por qué teacher tiene esos dos significados? Porque el was y el were vienen del verbo to be. El verbo to be tiene dos significados, ser o estar. In this case, Diomaris, could you please read this example? ¿Me puede leer estos ejemplos, Diomaris, por favor? Okay, teacher. Ajá. I was a doctor. Ajá. I was in New York. Excellent, thank you very much. Thank you very much, Diomaris. I was a doctor, yo era un doctor. Usted ve que ahí era. Yo utilizo el era cuando usted era algo. Usted desempeñaba un oficio, una ocupación. Mira, aquí tenemos, teacher, ¿y cómo yo me doy cuenta qué significa era? Mire, cuando se está hablando de una ocupación o de algo que una persona era sobre una persona. Mire, a doctor. El was significa estaba cuando está acompañado de un lugar. I was in New York, yo estaba en Nueva York. I was at the beach, yo estaba en la playa. I was in the hospital, yo estaba en el hospital. I was in the clinic, yo estaba en la clínica. Ya cuando hay un lugar, ese was significa estaba. Andia, could you please read these examples? ¿Puede leer estos ejemplos, Andia, por favor?
Okay, maybe it just happened some problem. Yuribel, could you please read these examples, Yuribel? ¿Puedes leer estos ejemplos, por favor? She was my boss. Excellent. She was in the supermarket. Excellent, Yuribel. That's right, good pronunciation. She was my boss. Ella era mi jefe o mi jefa. ¿Usted ve? Eso era una, o sea, lo que era de mío, o sea, mío, era mi jefa. She was in the supermarket. Ella estaba en el supermercado. Mire, el supermarket es el lugar, por eso significa estaba. Edward, let's see, Edward. Could you please read the next example, Edward? El próximo ejemplo. Other example. Yes, yes. Here. He was in the gym. No. Este mismo, perdón. Este mismo. Okay, he was. He was a bus driver. Okay, the next one. He was at the park. Excellent, Edward. Excellent. Good pronunciation. He was a bus driver. Él era un chofer de guagua de autobuses. Mire, él era, o sea, una ocupación. He was at the park. Él estaba en el parque. ¿Usted ve? Por eso que toma el significado era o estaba. Miren aquí. More examples. We have here examples using it. Aquí tenemos ejemplos puntuales de utilizar el was con el pronombre it. Recuerden que utilizamos was con I, she, it, he. I, she, it, and he. Mira, aquí tenemos ejemplos. Let's see. Esther, could you please read these statements? ¿Puedo leer Esther, estos ejemplos? It was cool. Okay. Está frío. Todos dicen. Yes, please. He was running. Está Okay. Estaba lloviendo. lloviendo. Okay. It was good. Está bien. Okay. It was great. Está genial. It was hot. Está caliente. It was crowded. Estaba lleno de gente. Excellent. Thank you very much. Usted ve, it was cold. Lo único que está en pasado. Estaba frío, estaba lloviendo. Todos esos ejemplos se puede utilizar con el was. It was cold. It was raining. It was good. It was great. It was hot. It was crowded. Cuando usted se está refiriendo puede ser a una comida, a una bebida, a un hotel, a un lugar, a un servicio, a una reunión. Usted puede utilizar esos cosas. Ahora, ¿cómo yo hacer preguntas? ¿Cómo yo no puedo llevar preguntas? Mire, invert the order. Solamente invertir el orden porque ese es un tipo de pregunta en inglés que le llaman yes, no questions. Preguntas que se responden con un sí o con un no. Miren aquí, it was cold. Estaba frío. ¿Cómo lo lleva pregunta? O yo invierto el orden. Pongo was de primero y después se ve, was it cold? Y se responde, yes, it was. Or no, it wasn't. Miren la última que leyó Esther aquí. It was crowded. Estaba lleno de gente. Eso es una oración. Ahora, lo que le lleva a la pregunta, I invert the order. Yo invierto el orden. Was it crowded? Estaba nublado. Estaba lleno de gente. It was crowded. It was crowded. Affirmative. Yes, it was. No, it wasn't. So, this is the example. Recuerden que esto es poco a poco. Miren aquí. Aquí tenemos, recuerden que utilizamos el was para los pronombres I, she, it, and he. Ahora vamos a utilizar el were para los pronombres we, you, and they. We were. Wake up, guys. We were significa nosotros éramos, nosotros estábamos. We were custom coordinators in 2012. Okay. The next example. The second one, el segundo ejemplo, por favor. We were in Samaná. Excellent. You see? We were customs coordinators in 2012. Nosotros éramos coordinadores de aduanas en el 2012. O sea, éramos un oficio, una ocupación. We were in Samaná. Nosotros estamos en Samaná. ¿Ustedes ven? En oración. You were. You were tiene dos significados. Teacher, ¿por qué? Tiene dos significados porque recuerden que you significa tanto tú como ustedes. You were.
tú eras, tú estabas. También significa ustedes eran, ustedes estaban. You see? That's what we've got here about that. In this case, Moses, could you please read examples? ¿Me pueden leer esos 3 ejemplos, Moses? Yes, of course. You were an English teacher. You were friend. You were in a airport. Exactly. Very good. You were. Thank you, Moses. You were an English teacher. Tú eras un profesor de inglés. Ustedes ven. You were friends. Ustedes eran amigos. You were in the airport. Tú estabas en el aeropuerto, si es singular, o ustedes estaban en el aeropuerto. The last one, la última, miren. They were. They were. Norlene. They were. Ellos eran. Yeah. Ellos estaban. Could you please read examples? They were my clients. Uh-huh. They were at the bank. Excellent. That's right. They were my clients. Ellos eran mis clientes. They were at the bank. Ellos estaban en el banco. So we got here. Nosotros tenemos aquí how to use simple past tense with was and were. Cómo utilizar el was and were. ¿Qué deben de tener en consideración ahora todos? Que utilizamos el was con los pronombres I, she, it, and he. Que utilizamos el were con los pronombres we, you, tú, tanto singular como plural, and they. Y ahí ustedes tienen que trabajar. Recuerden que tienen que hacer una tarea de oraciones afirmativas y negativas en tiempo pasado, que pueden utilizarlo también con el was. Ahora bien, this is the first part, the first introduction. Esta es la primera parte de la introducción. El lunes, independientemente que estamos ya en la semana número 8 con otros temas, por el lunes vamos a tomar esa hora trabajando con este aspecto, o sea, con otros ejemplos y con otros elementos del pasado. Stay focused, manténganse enfocados, no se me desesperen porque esto es un proceso, ¿eh? Si alguien le dice a usted, no, porque no, mire, dígale con no con toda propiedad, porque esto es un proceso. This is a process of learning. Eso no se aprende de la noche a la mañana. Recuerden mi recomendación. Dígame, Moses. No, para que diga la frase que me gusta mucho que usted dice. No sacrifice o algo así. Ah, ok. La voy a escribir aquí en el grupo. No sacrifice. Sí, por favor. Sí, no sacrifice, no results. O sea, sin sacrificios no hay resultados. No sacrifice, no results. Y eso lo hemos acompañado también. Esa frase, es de mi autoría, se puede decir, porque yo la tomé de un dicho que una vez me dijo mi abuela, esos viejos de los años 40, 30, ahora nació en el año 30, antes era el Trujillo 30, y ella dice, porque gracias a Dios está viva, tiene casi 100 años, ella dice que el que quiere moños bonitos tiene que aguantar jalones. Eso es una frase muy dominicana de esos tiempos, de los 30, 40, 50. Y se lo decían a los muchachos que querían las cosas así. Ah, ¿tú quieres esto? Pues tienes que fajarte. El que quiere moño bonito, que aguante jalones. Cuando usted ve que esas niñas le hacían esos peinados bonitos de esas bolitas, esa cebolla, como la peinaban en ese entonces, inclusive en el tiempo, tienen que aguantar muchos jalones con ese peine. ¡Ay! ¡Guay! Lo grito. Mi esposa, tenemos mis hijas, que son pequeñas aún, cuando mi esposa la está peinando, hay esa niña con unos gritos, ¡guay, mami! ¡Guay, mami! Pero más despacio. Y mi esposa, pero que yo no te estoy jalando. ¡Guay! ¡Y guay! Ella tiene mucho cabello. ¡Y guay! Y al final del producto, cuando están, van donde mi papi mira, hermosas están. Pero aguantaron jalones para llegar a ese proceso. Entonces, es lo mismo, señores. Este grupo, le estoy dando un seguimiento especial igual que el otro también, porque están trabajando bien. Me está gustando la forma. Yo he trabajado con muchos grupos en la virtualidad, pero estos grupos tienen un toque especial. Yo espero que se mantengan compactos para nosotros seguir trabajando los procesos. Como le dije al inicio, el dueño del aprendizaje es usted mismo, es usted
realmente que tiene que comprometerse. No importa donde usted esté, pero si usted no pone de su parte, no pone empeño, no va a aprender. Ahora, si pone su empeño, de su parte va a aprender. Claro está, hay unos siempre que van a estar más delante de los otros, porque ese es el mismo proceso de enseñanza y formación. Yo vengo de las aulas, porque yo soy profesor del MINER, y cuando yo estoy dando inglés, o cuando un profesor da sociales matemáticas, hay 30, 35 muchachos en un aula. Los 35 no van a arrancar, no van a ir a la par, no. Hay un grupito, 10 o 15 que está ahí, se van adelante, hay otros que van despacio, y otro que está en proceso. Y eso es normal. Ahora, el hecho es de que todos, aunque uno esté delante, otro esté en proceso, otro esté un poquito más rezagado, es que todos lleguen a la meta. Yo sé que este grupo va a llegar a la meta. Vamos a seguir trabajando. Cualquier pregunta me la pueden hacer por los medios correspondientes que ya ustedes saben. No tengan temor de hacerlo. Otra cosa, y con esto termino. No permitan que los pensamientos negativos hagan nido en su cabeza. Que yo no voy a aprender, que esto está difícil. No, mentira del diablo. Señor lo reprenda. Discúlpeme que lo diga de esa manera. Pues son pensamientos que llegan para que ustedes no puedan aprender. Y ustedes van a aprender.